que es la fórmula de Lagrange. Vale, esta fórmula básicamente sirve para poder sacar la función de una gráfica que únicamente conocemos los puntos o los valores de ciertos valores de la función en puntos determinados. O sea que no tenemos, por decir así, o sea que solo tenemos un punto del dominio y uno del contradominio, un punto del dominio y uno del contradominio, o la imagen, ¿no? Que son, por ejemplo, en este caso los x1 y sub 1, x2 y sub 2, x3 y sub 3, x4 y sub 4, ¿no? O sea que cada uno de estos son puntos. Podemos tener 2, 3, 4 o varios puntos, ¿no? Entonces, en función de ello, es que nosotros vamos a tratar de determinar una función que pudiera representar esos valores, ¿no? Y para que en el futuro, cuando quisiéramos encontrar un valor, en donde que únicamente introduzcamos el valor de x, nos dé el valor de la imagen, que en ese caso sería el valor de y, ¿no? Vale, entonces para eso eh, a ver, solo vale, para eso te hice una presentación así para ver este tema, ¿no? Vale, se llama la interpolación polinómica de Lagrange. Vale, entonces aquí sería en análisis numérico el polinomio de Lagrange, llamado así en honor a Joseph Louis de Lagrange, ¿no? Es una forma de representar el polinomio que interpola un conjunto de puntos dados, ¿no? Que era lo que habíamos dicho, que tenemos 3, 4, 5 puntos de una función y queremos poder determinar cuál es ese polinomio o cuál es esa función que pudiera representar esos valores de esos puntos, ¿no? Entonces dice que Lagrange publicó este resultado en 1795, pero lo descubrió Edward Warren, ¿no? En 1779. Y fue redescubierto más adelante por Euler, ¿no? También Euler tiene otra ecuación también. O sea, otra teoría para poder determinar ese polinomio, ¿no? Entonces dice, dado que existe un único polinomio interpolador para un determinado conjunto de puntos, resulta engañoso llamar a este polinomio el polinomio interpolador de Lagrange, ¿no? Un nombre más apropiado es interpolación polinómica en la forma de Lagrange. Vale, entonces aquí la idea es, a través de los puntos que nos den, poder determinar cuál es esa función, ¿no? Vale, entonces aquí tenemos lo que sería la fórmula de Lagrange, que es exactamente similar a la que tú tienes ahí en tu libro, ¿no? Que en este caso solo es únicamente la nomenclatura, ¿no? O sea que aquí sería que nosotros tenemos que determinar cada uno de los L sub j de x. Esta pi grande lo que representa es un sumatorio, ¿no? Un sumatorio. O sea, es otra letra que en vez de poner aquel otro símbolo, ahora le ponen como un pi grande, ¿no? Vale, entonces aquí sería que va desde i igual a 0 hasta acá. En este caso ponen la condicionante que i tiene que ser diferente de j, ¿verdad? Eso es porque a la hora de sacar los valores del denominador, estos dos valores no pueden ser iguales, ¿no? Porque si son iguales se hace 0, entonces se hace indeterminado el valor. Vale, entonces en este caso lo que hacemos es esta es la fórmula para sacar el polinomio en términos generales, ¿no? Entonces quiere decir que vamos poniendo aquí la x, empezamos desde la x sub 0, x1, x2, x3, x4, y aquí vamos sacando las diferencias.
de los diferentes puntos, ¿no? Vale, entonces, si lo miramos acá, dice, la resolución de un problema de interpolación lleva a un problema de álgebra lineal, ¿no? En el cual se debe resolver un sistema de ecuaciones, usando una base monómica estándar para nuestro polinomio interpolador, llegando a la matriz de Vandermonde, ¿no? Eligiendo una base distinta a la base de Lagrange, llegamos a la forma más simple de la identidad, que se puede resolver inmediatamente. O sea que cuando tú mires álgebra lineal, es posible que en algún momento pudiera estar este tema nuevamente, ¿no? O sea que se puede resolver también a través de esto que sea esta matriz, ¿no? Vale, entonces lo vamos a ver, digamos, a través de un ejemplo, que es la mejor manera para poderlo ver, ¿no? Vale, entonces digamos que a nosotros nos dan esta función, ¿no? O sea que solo tenemos el valor que tiene x sub 0 sería menos 1, y el valor que tiene la función es 15. El valor de x1 va a ser 0 y el valor de la función o el valor de y en ese punto es 8. Y de ahí el otro valor es 3 y el valor correspondiente a 3 es menos 1, ¿no? Vale, entonces esta es la fórmula en términos de sumatorio, ¿no? Que es la que vimos anteriormente, que es el polinomio de Lagrange. La única diferencia es que aquí decía pi, ¿no? Aquí le pusimos sumatorio desde k igual 0 hasta 2. En este caso tenemos 3 puntos. Empezamos el x0, x1 y x2, ¿no? Vale, entonces quiere decir que tenemos que determinar cuánto vale f sub 0, f sub 1 y f sub 2. Y cuánto vale L sub 0, L sub 1 y L sub 2. En este caso terminamos hasta en 2 porque llega hasta este valor. O sea que solo tenemos 3 puntos de esta función, ¿no? Vale. Vale, entonces ahora ¿cómo sacamos L sub 0? L sub 0 es el primer valor. ¿Verdad? Que en este caso digamos que corresponde cuando x vale, estamos en el punto x sub 0. Entonces en este caso estamos en menos 1, ¿no? En menos 1. Vale, entonces ¿cómo hacemos? Ponemos x menos x sub 1 por x menos x sub 2 partido de x sub 0 menos x sub 1 por x sub 0 menos x sub 2. Ahora, esto es directamente utilizando el teorema de Lagrange. Ahora, ¿qué característica tiene en particular este L sub 0? Que en el caso, en el numerador no está multiplicando o no aparece la multiplicación x menos x sub 0. ¿Por qué no aparece x menos x sub 0? Porque lo estamos sacando para L sub 0. O sea que si aquí tuviéramos más puntos, tenemos que poner x menos x sub 3. Si hubiera otro punto, sería x menos x sub 4, ¿no? Y así seguiríamos. Y aquí abajo, exactamente lo mismo. Solo que aquí, en este caso, si vemos la diferencia, ¿no? En este caso, cada par de puntos tenemos que sacarlo. O sea que x sub 0 con x sub 1, x sub 0 con x sub 2. Si hubiese otro, sería x sub 0 con x sub 3 y fuera y así se va la fórmula, ¿no? Vale, entonces ahora aquí tendríamos, digamos, el cálculo, ¿no? O sea que aquí sería x sub 1, ¿cuánto vale? X sub 1 vale 0, ¿no? Vale, y x sub 2 vale 3. Vale, entonces si tú miras no está x sub 0, o sea el menos 1, porque estamos haciendo L sub 0, ¿no? Vale, entonces abajo ¿qué queda? Abajo queda x sub 0, que en este caso sería menos 1, ¿no? Y queda menos x sub 1, que en este caso es 0, ¿no? O sea, por eso dice menos 1 menos 0, ¿no? Vale, dice x sub 0.
¿Cuánto vale x sub 0? Vale menos 1, ¿no? ¿Cuánto vale x sub 2? Vale 3. ¿Sí? Vale, entonces, ¿qué es lo que queda? Únicamente hacer la operatoria, el valor numérico de este. Y arriba nos quedaría x menos, o sea, x por x menos 3 partido de el valor que nos dé de esta operatoria, ¿no? Que nos quedaría x cuadrado menos 3x partido 4. Aquí ya está operado x por x, que sería x cuadrado, y x menos 3x menos 3x. ¿Sí? Y aquí el resultado de abajo sería 4, ¿no? Vale. Vamos ahí, ¿no? Sí. Vale. Vale, ahora saquemos el L sub 1 de x. O sea, este procedimiento es relativamente simple, ¿no? Es únicamente solo seguir el teorema de Lagrange y tener bien clarito, digamos, cuáles son los valores que tengo que tener, ¿no? Y tener el concepto de que si voy a evaluar, por ejemplo, ahora L sub 1, no voy a incluir en el numerador el x sub 1, ¿verdad? Porque si lo incluyo ya voy mal, porque ya hice mal el cálculo, ¿no? Porque la condición es que si voy a evaluar L sub 1, arriba no va x sub 1 y abajo van los pares, las multiplicaciones de todos los pares de números, ¿no? Las diferencias de todos los pares, ¿no? Entonces en ese caso, otra vez, ¿no? Sería x menos x sub 0 y x menos x sub 2 dividido la diferencia de los dos pares, ¿no? O sea que sería x1 con x sub 0 y x1 con x sub 2, ¿no? Vale, entonces ¿cómo quedaría? Quedaría x menos más, ¿no? Porque x sub 0 vale menos 1, ¿no? Entonces me daría más 1, ¿no? Vale, y de ahí sería por x menos x sub 2. ¿Cuánto vale x sub 2? 3. Vale 3, ¿no? Entonces vale x menos 3, ¿no? Entonces abajo partido por 0 más 1, porque x sub 1 vale 0 y x sub 0 vale menos 1. Menos 1 menos menos más 1, ¿no? Y x sub 1 vale 0 y x sub 2 vale 3. Entonces quedaría 0 menos 3. Entonces sería de hacer esta operatoria para que nos salga el polinomio de arriba y el coeficiente numérico, que es el que queda en el denominador, ¿no? Entonces quedaría x cuadrado menos 2x menos 3 partido de menos 3. Vale. Vale, y el último que tenemos que hacer en este caso es el L sub 2. ¿Por qué llegamos hasta L sub 2? Porque solo tenemos 3 puntos, ¿no? Vale, entonces hacemos otra vez lo mismo. La única diferencia otra vez es que en el numerador no ponemos el x sub 2, ¿verdad? Porque estamos calculando el valor de L sub 2. Si recordamos la fórmula de Lagrange, lo que estamos calculando son cada uno de los L sub k de x, ¿no? L sub k de x. Cada uno de estos términos son los que estamos calculando, ¿no? Y después vamos a poner a ver qué es lo que significa el f sub k. Vale, entonces volvemos a hacer otra vez x menos x sub 0 por x menos x sub 1 partido de x cuadrado menos x sub 0 por x cuadrado menos x sub 1. Vale, entonces si determinamos los valores numéricos, x sub 0 vale menos 1, menos menos más, x sub 1 vale 0, entonces vale x menos 0 y abajo quedaría x sub 2 menos x sub 0, otra vez las parejas, ¿no? Nos centramos en x sub 2 y sacamos las diferencias, ¿no? Que sería 2, que sería x sub 2 menos x sub 0 y x sub 2 menos x sub 1. Ahí es donde viene la importancia del concepto, ¿no? O sea que si nos pusieran aquí un valor repetido
de x sub, o sea, si hubiese el x sub 2 fuera igual al x sub 3, no podemos calcularlo porque se hace 0 el denominador. Vale, entonces nos quedaría x cuadrado más x partido de 12. Vale, vamos bien ahí, ¿no? Vale, entonces nuevamente la fórmula de Lagrange, el valor de la función, que es esta. Y ahora ponemos el polinomio ya reescrito en este caso particular, ¿no? Aquí estaría ya desplegado esta sumatoria, ¿no? O sea, aquí sería f sub 0 por L sub 0 de x más f sub 1 de L sub 1 de x más f de 2 L sub 2 de x. ¿verdad? Sería únicamente este sumatorio desplegado en forma de suma, ¿no? Y ese f sub 0 sería, representaría 15, ¿no? Sí, ahora exactamente, ahí vamos, exactamente. Ahí vamos. Entonces, ahora que saquemos el polinomio, tenemos f sub 0 por el resultado que nos había dado de L sub 0, ¿no? Ajá. Más f sub 1 por el resultado que nos había dado de L sub 1, más sería el valor de f sub 2 por el valor de L sub 2, ¿no? Que era el que nos había dado anteriormente, ¿no? Vale, entonces ahora ya tenemos aquí el resultado final, ¿no? Que sería, como tú dijiste, el f sub 0 sería el 15, el f sub 1 es el 8 y el f sub 2 es el menos 1. Vale, y aquí cada uno de estos términos que ya habíamos sacado lo ponemos acá, aquí y aquí. ¿Qué es lo que hace falta? Hacer solo el álgebra de esto, ¿no? Para sacar el polinomio. Y ya estaría. Y que el 15 multiplica solo el numerador, ¿verdad? Sí, multiplicaríamos el 15 por el x cuadrado, ¿no? Y 15 menos por 3, ¿no? Pero de ahí tenemos que tener cuidado, que tenemos que, a la hora de hacer esto, tenemos que sacar el mínimo común múltiplo, ¿no? Que en este caso sería 12. Y entonces nos quedaría todo esto dividido 12, ¿no? Nos quedaría como una fracción y aquí nos quedaría un numerador de grado 2. ¿Por qué queda un polinomio de grado 2? Porque tenemos 3 puntos. ¿Sí? O sea, si tuviéramos 4 puntos, nos quedaría un polinomio de grado 3. Si tuviéramos 5 puntos, nos queda un polinomio de grado 4. O sea que siempre el polinomio que nos va a dar va a ser el número de puntos menos 1. Eso es todo el teorema. O sea, más de esto no lo hay. Solo es de seguir únicamente los pasos y en orden para no confundirse en el cálculo y ya está. ¿Verdad? Pero esto igual puede ser, por ejemplo, que aquí nos dieran un ejercicio y nos dieran, por ejemplo, que estos fueran los valores de la tangente o del seno o del coseno y procedemos exactamente igual. Entonces pudiéramos determinar, digamos, una función polinomial de que representara, digamos, de la función tangente, ¿no? Digamos que nos dieran cuánto vale la tangente cuando x vale 0, cuando x vale pi medios, cuando x vale pi cuartos, cuando vale 3 medios de pi, cuando vale 2 pi, y entonces tuviéramos diferentes puntos, ¿no? Entonces a partir de esos puntos pudiéramos sacar un polinomio que representara la tangente por esos 3, 4 o 5 puntos que nos estén dando, ¿no? ¿Verdad?
Que este es más o menos algo similar a lo que hizo Taylor, ¿no? Verá que el polinomio de Taylor, en este caso, lo que pasa es que ahí tenemos la función, ¿no? Aquí estamos partiendo de que no conocemos la función. No tenemos la función, lo que tenemos son el valor. Para lo que tenemos son 3 o 4 puntos y a partir de ellos querer determinar cuál es el polinomio que pudiera representar esos puntos, ¿no? Y si digamos, por ejemplo, acá nos quisieran, o sea, o nos pidieran para cuando x vale 5, cuánto vale el polinomio o cuánto vale la función. Entonces lo que hacemos es sustituir en el valor de x que nos dio el valor de 5. Ya obtendríamos el valor de la función cuando x sea 5, ¿no? Vale. Este sería de todo lo de Lagrange, ¿no? No sé si hay alguna duda o alguna cosa. No, está bien. ¿Y el resultado de eso se queda así o...? Pues yo lo dejé así en el sentido de no hacer el álgebra, ¿no? O sea que aquí como solo estamos viendo la parte del teorema, ¿no? Pero aquí igual le podemos hacer el álgebra, ¿no? Para volvernos expertos en álgebra. Si estoy en ella, ahora te lo digo, Vale, sí. Sí, hay veces que a veces no dependiendo de lo que hagamos, a veces no es muy necesario hacerle el álgebra, ¿no? Porque por ejemplo, si tenemos menos x cuadrado menos x, no, pero es todo los x cuadrados, ¿no? 24. ¿Y a ti qué te da el resultado de eso? De este polinomio, no lo saqué. No lo he sacado. Con el álgebra hecho, digo. No, o sea, no saqué el valor de... No sé si está bien hecho el que he hecho yo. Bueno, sí sería solo de revisarlo. Me da 24x cuadrado menos 62x menos 4. Vale, sí sería solo de revisarlo. Si aquí sacaste el mínimo común múltiplo, que es 12, pero entonces aquí hace falta un 3, o sea que hace 15 por x cuadrado y 15 por 3, ¿no? Vale, muy bien. Sí, no es bueno ir practicando el álgebra para ir teniendo soltura ahí, ¿no? Vale. Vale, ahora vamos a ver otra. Pero aquí cuando mira en el libro, nunca... Bueno, cuando miras en el libro no sale todo lo que has mostrado ahí en la presentación. Sí, es que yo trato de dejarlo bien explícito para que no quede duda, ¿no? No está bien, porque aquí lo de la sumatoria y todo eso no aparece en la fórmula. Sí, o sea, lo tienen bien, pero, o sea, les da, como te digo, flojera escribir todo. Sí, y eso ayuda mucho para el alumno, porque cuando estudia uno no sabe de dónde viene algún aspecto. Igual que eso no te indican ahí, por ejemplo, que debes de ir quitando el valor de donde tú estás haciendo el L sub 0, ¿no? Si estás calculando el L sub 0, no puedes poner el X sub 0, ¿verdad? Esos son pequeños detallitos, ¿no? Que son parte de la fórmula. Vale, entonces vamos a ver. Vale, el siguiente tema igual tú lo tienes ahí en tu libro,
pero está en otra, por ahí creo que si no está antes, está después. Ahora, esta es la parte del estudio de las asíntotas de una función, ¿no? Eso no es lo de la interpolación lineal, ¿verdad? No, o sea, ahora cambiamos a otro tema, ¿no? Si ahora dejamos, digamos, la interpolación y dejamos el de Lagrange. La interpolación realmente solo es una regla de 3. Esta es una regla de 3 muy simple. Se parece un poquito al tema que vimos ahora, solo que es una regla de 3. ¿Verdad? Ahora, no, ese lo tienes ahí donde dice... A ver, digamos, miremoslo a través de un ejemplo y después vamos a repasar la teoría. Vale, aquí dice, por ejemplo, dice, estudia las asíntotas de la función f de x igual a x cuadrado menos 4 partido de x menos 1, ¿no? Vale, entonces aquí lo primero que nos pide es sacar las asíntotas verticales de esta función. Vale, ¿cuáles son las asíntotas verticales? Las asíntotas verticales van a ser aquellas o se dan únicamente cuando tenemos una función racional, o sea, tenemos denominador. O sea, en este caso tenemos x menos 1. ¿Sí? Entonces, como tenemos un x menos 1, es posible que tengamos asíntota vertical. En términos generales, deberíamos de tenerla, ¿no? Vale, todo lo que hacemos es que resolvemos la ecuación que es la que tenemos aquí abajo, que es x menos 1 igual a 0 y nos da que x es igual a 1. Que ese, como hacíamos para sacar el dominio y el contradominio la imagen de una función, ¿no? Que lo que hacíamos era ver las excepciones matemáticas, y las excepciones matemáticas o las indeterminaciones se daban en el denominador, ¿no? Entonces quiere decir que cuando el denominador se hace 0, vamos a tener una indeterminación. Entonces, al tener indeterminación quiere decir que ahí tenemos una asíntota vertical a la hora de hacer la gráfica. Entonces, en ese caso, esta asíntota es x igual a 1, ¿no? Vale, entonces ahora estudiamos los límites laterales. O sea, en principio hacemos esto. Ahora tenemos que estudiar los límites laterales. Vale. Entonces tenemos que hacer el cálculo de la función cuando x tiende a 1 por la derecha y cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿no? Entonces ponemos la función que es x cuadrado menos 4 partido de x menos 1, ¿no? Y calculamos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Vale, en este caso ya no hay más que hacer, sino únicamente ponemos un número, como lo hemos hecho siempre, un número muy cercano a 1, ¿no? Que sería 1,1, ¿no? 1,1 menos 1 quiere decir que aquí abajo tenemos muy cercano a un 0 positivo, ¿no? O sea que la diferencia va a ser positiva. Y arriba, al introducirlo aquí, nos va a dar menos 3 aproximadamente, ¿no? O sea, quiere decir que el de arriba va a ser negativo y el de abajo es positivo. Entonces, más por menos, menos. O sea que aquí el límite cuando x tiende a 1 por la derecha va a ser igual a menos infinito. Vale. Ahora evaluamos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿no? Entonces ponemos la función que es x cuadrado menos 4 partido de x menos 1, ¿no? Sería que cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿no? Entonces evaluamos un número que esté muy cercano a 1 por la izquierda, ¿no? Entonces en este caso sería 0,9, ¿no? Vale. Entonces va a ser, en este caso el de abajo va a ser negativo, ¿no? Entonces vamos a tener un 0 negativo y aquí arriba tenemos igual, siempre vamos a tener el signo menos. Entonces menos y menos, más. Vale, entonces
Quiere decir que en este caso determinamos, ¿no? O sea que sí, efectivamente son unas asíntotas. O sea que sí es una asíntota vertical, ¿no? Porque quiere decir que en este caso, cuando x es igual a 1, es una asíntota vertical de f por ambos lados, a la hora de calcular los límites, ¿no? O sea que si aquí nos hubiera dado al calcular el límite, cuando x tendía a 1 y nos hubiera dado un valor, quiere decir que no es una asíntota. O sea, por eso es importante comprobarlo. En términos generales debe de dar siempre, pero pudiera ser que hubiese alguna, ¿no? Entonces siempre nos dicen calcular los límites por la derecha y por la izquierda. Además de eso, que nos va a servir para poder hacer la gráfica de esta función, ¿no? Vale, entonces dice, ahora el siguiente paso es ver la posición de la curva respecto de la asíntota, que queda determinada por los límites laterales. O sea, ver cómo está la función con respecto a esta asíntota. Vale, entonces ahora vamos a determinar lo que son las asíntotas horizontales, ¿no? Porque tenemos asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Vale, entonces tenemos la misma función x cuadrado menos 4 y x menos 1, ¿no? Vale, entonces para poder determinar las asíntotas verticales, lo que hacemos es evaluar los límites. Entonces en este caso sería el límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito. O sea, evaluamos los dos límites de la función, tanto como en más infinito como en menos infinito. Entonces ponemos la función, que es x cuadrado menos 4 partido de x menos 1, y le evaluamos en cuando x tiende a más infinito, ¿no? Entonces en este caso, ¿qué es lo que hacemos para evaluar el límite? Habrá que poner un valor a x, ¿no? No, este caso es el límite cuando x tiende a más infinito, ¿no? Entonces en este caso usaron el criterio de que aquí arriba tenemos un exponente mayor que el de abajo, ¿no? Además de eso, como estos dos, este es un número muy grande, restado de 4 va a seguir siendo un número muy grande, ¿no? Entonces realmente este menos 4 lo podemos eliminar del criterio para calcular el límite. Entonces se eliminó el menos 4, ¿no? Y se elimina el menos 1. ¿Por qué? Porque un número muy grande restado de menos 1 siempre nos va a dar un número muy grande, o sea, es la x. O sea que el menos 1 realmente no contribuye al cálculo del límite cuando x tiende a más infinito. Entonces solo nos queda x cuadrado partido de x. Entonces, como arriba tenemos un denominador, el grado es mayor que el denominador, entonces nos va a dar que el cálculo es más infinito, ¿no? Vale, ahora evaluamos el mismo límite. La única diferencia sería que es cuando x tiende a menos infinito, ¿no? Vale, entonces el mismo criterio, eliminamos el menos 4 y el menos 1 porque realmente no contribuye al cálculo del límite cuando x tiende a menos infinito, ¿no? Vale, entonces quiere decir que arriba solo nos queda x cuadrado partido de x. Vale, pero como arriba va a ser al cuadrado, entonces menos por menos da más. O sea que el resultado del numerador es positivo, ¿no? Y el de abajo va a ser negativo. Entonces más por menos da menos. O sea que el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función va a ser menos infinito. O sea que los límites no están definidos y además son diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué concluimos? Que f no tiene asíntotas horizontales. Siempre que nos salga más infinito o menos infinito en cualquiera de estos cálculos, y además de eso los límites no sean iguales, concluimos que no tienen asíntotas horizontales la función, ¿no? Vale. Entonces, como no tiene asíntotas horizontales,
puede ser que pueda tener asíntotas oblicuas. Esa es una de las condiciones. Si hubiéramos determinado asíntotas horizontales, ya no hace falta hacer el cálculo de asíntotas oblicuas, porque ya si hay horizontales no hay oblicuas, y si hay oblicuas no hay horizontales. Vale. Vale, entonces ahora vamos a evaluar si tiene asíntotas oblicuas, ¿no? Porque como no tenía horizontales, nos obliga automáticamente a hacer el cálculo de asíntotas oblicuas para ver si las tienen. Vale, entonces las asíntotas oblicuas se determinan por medio de la ecuación de la línea recta, ¿no? Que es igual a I mx más n, en donde m es la pendiente y n es el intercepto, ¿no? Vale. Entonces ahora, para poder determinar la pendiente y ver si podemos determinar la pendiente y a ver si tiene asíntota oblicua, lo que hacemos es que calculamos el límite de la función f de x partido x. O sea, el valor de la función era x cuadrado menos 4 partido x menos 1 partido de x. Este x ya viene como parte del teorema. O sea que vamos a calcular el límite cuando x tiende a más menos infinito. ¿Sí? Vale, entonces, o sea, ¿qué nos da aquí? Nos va a dar, esta x pasa a multiplicar aquí arriba, ¿no? Entonces nos va a dar x cuadrado menos 4 partido x cuadrado menos x. Entonces, ¿qué resultado tiene esta? 1. Ajá. Exactamente. Si aquí, por ejemplo, aquí pusimos conjuntamente el cálculo de los dos límites, ¿no? Pero realmente deberíamos de haberlo hecho por separado, porque vemos que puede cambiar, ¿no? Puede ver que cambia. En este caso es para únicamente efecto de hacerlo más pronto, ¿no? Y nos da 1, como tú dijiste, ¿no? ¿Por qué? Porque el exponente del numerador es igual al exponente del denominador, ¿no? Y estos dos términos de aquí no contribuyen al cálculo del límite, ¿no? Entonces nos da 1. O sea, quiere decir que la pendiente de esta asíntota oblicua es 1. Entonces, al poder determinar este valor, quiere decir que efectivamente hay asíntotas oblicuas, ¿verdad? Vale, entonces ahora, si regresamos a este punto de aquí, ¿qué nos daría? Ahora tenemos que poder determinar el valor del intercepto. ¿Cómo calculamos el intercepto? Por medio de este teorema. Hacemos el límite cuando x tiende a más menos infinito de f de x menos la pendiente por x. ¿Sí? Vale, entonces en este caso f de x, ¿cuánto vale? Vale x cuadrado menos 4 partido x menos 1, ¿no? Vale, la pendiente, ¿cuánto nos había dado? 1. Entonces sustituimos aquí la que acompaña a la variable x, el 1, ¿no? Vale, entonces ahora ¿qué nos resta? Sacar el mínimo común múltiplo, que sería x menos 1, y aquí en el numerador nos quedaría x cuadrado menos 4 menos x cuadrado más x, ¿no? Entonces si simplificamos esto nos queda x menos 4 partido de x menos 1, ¿no? ¿Por qué? Porque esta x cuadrado se va con este menos x de aquí y solo me queda x menos 4, ¿no? Partido de x menos 1, ¿no? Vale, entonces ¿qué volvemos a determinar aquí? Que realmente el menos 4 y el menos 1 no contribuyen, ¿no? Me he perdido. X cuadrado más x. X cuadrado más x. Bueno, menos x cuadrado más x. Menos x cuadrado más x. Vale. Sí, eso era lo que... Recuerda que aquí tenemos... En esta operatoria de aquí tenemos una resta de fracciones. Que tenemos el valor de la función, que era f de x, menos
el valor de la pendiente por x, ¿no? Vale, entonces aquí tenemos que hacer una resta de fracciones. Entonces el mínimo común múltiplo, ¿cuál es? X menos 1. Vale, entonces quiere decir que aquí abajo de la x hay un 1 imaginario. Entonces tenemos que sería este valor de aquí dividido 1, y tenemos que multiplicar la x por x menos 1. Entonces ahí es donde va menos x por x menos x cuadrado y menos x por menos 1 más x. Ahí es donde sale. Vale, entonces aquí si simplificamos nos quedaría x menos 4, x menos 1. Entonces eliminamos el menos 4 y el menos 1, como dijimos, porque no contribuye, porque estamos evaluando cuando el límite tiende a más infinito, ¿no? Y además de eso tienen el mismo exponente, ¿no? Entonces casualmente aquí el valor de este límite nos da 1. Entonces, ¿qué concluimos con este? Que la ecuación es y igual a x más 1. Que la pendiente es igual a 1 y el intercepto es 1, ¿no? Vale, entonces en este caso la función representada, la asíntota oblicua como una función, nos quedaría a de x es igual a x más 1. Ese sería el resultado de la asíntota oblicua de la función que estamos determinando, ¿no? Vale, vamos bien ahí, ¿no? Sí. Vale, entonces dice, es una asíntota oblicua de f por ambos lados. Vale, entonces asíntotas verticales. Entonces, ¿cómo dibujar las asíntotas verticales? Vimos que en la asíntota vertical, ¿cuánto valía? X igual a 1. Entonces lo que hacemos es, para poder dibujarla, es que empezamos cuando X se iba al infinito, cuando se iba acercando por este lado, que era por la izquierda, tendía a más infinito, ¿no? Entonces quiere decir que en este caso la va a ir tendiendo hacia arriba, ¿no? Y cuando nos íbamos acercando a x igual a 1 por la derecha, entonces la función tendía a menos infinito. Por eso está solo este trazo de aquí, ¿no? Vale, aquí está representada de una vez la asíntota oblicua, ¿no? Que es una ecuación de una línea recta, ¿no? Vale, entonces si recordamos aquí, quiere decir que cuando x tendía a 1 por la derecha era menos infinito, y cuando tendía a 1 por la izquierda era más infinito. Vale, ahora lo que tenemos que poder determinar sería la posición de la curva respecto de la asíntota. A ver dónde va. Vale, entonces dijimos que la asíntota oblicua era x más 1, ¿no? Vale, entonces aquí ¿qué es lo que tenemos? Aquí dice que le vamos a dar un valor lo suficientemente elevado a x, o sea que x tienda a más infinito, para poder determinar lo que sería ese punto. A ver, ¿y cuál es la posición de la asíntota con respecto a la función? A ver si la función va arriba o va abajo de la asíntota, ¿no? Para poderla dibujar, digamos. Vale, entonces en este caso evaluamos, digamos, en f igual a 0. O sea, cuando x sea 0, ¿no? Entonces hacemos el cálculo. Aquí introducimos en x, aquí x igual a 10. Me queda 10 al cuadrado menos 4 y 10 menos 1. 96 partido 9, 32 partido 3. Me da 10,67, ¿no? O sea que ese sería el valor de la función valuada en 10. Ahora nos vamos a la asíntota. La asíntota la evaluamos en 10, igual, ¿no? Entonces, como tenemos x más 1, entonces nos queda 10 más 1 igual a 11. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la función f evaluada en 10 es menor
¿qué? El valor de la asíntota, ¿no? Entonces, ¿qué concluimos? Por lo tanto, por la derecha, cuando x tiende a más infinito, la curva está por debajo de la asíntota. Vale, ahora vamos a esta. Ahora dice, vamos a evaluar la curva cuando x tiende a menos infinito. Entonces dice, le damos un valor suficientemente bajo a x para poder determinar el valor, ¿no? Igual como hicimos aquí, entonces ahora evaluamos en f de menos 10, digamos. Entonces evaluamos la función en x igual a menos 10 y nos quedaría menos 10 al cuadrado menos 4 partido menos 10 menos 1. Nos quedaría 96 partido menos 11, nos daría menos 8,7273, ¿no? Vale, entonces f de 10, en este caso, ahora evaluamos en asíntota a de 10. Entonces x vale menos 10 más 1 menos 9. Vale, entonces quiere decir que aquí la función es mayor que en asíntota, ¿no? Por lo tanto, por la izquierda, cuando x tiende a menos infinito, la curva está por encima de la asíntota. Eso solo es para saber a la hora de poder hacer el dibujo. A ver dónde tenemos que dibujar la función, si va arriba o va abajo de la asíntota. Vale. Vale, entonces, en este caso, aquí estaría. Ahora vamos a dibujar la oblicua. La oblicua es esta, ¿no? Como la función era y igual a x más 1, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? 1, ¿no? Si miramos, aquí está el punto, 1. Cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale menos 1, y vale 0. Menos 1 más 1, 0. Con estos dos puntos pudiéramos trazar la asíntota oblicua, que es esta. Vale, entonces quiere decir que la función, conforme el criterio que habíamos dicho, era que cuando tendía por el lado positivo a más infinito, la función estaba por debajo, por debajo de la asíntota. Y cuando tendía a menos infinito, la función estaba por encima de la asíntota oblicua. Esto era para saber en dónde dibujarla, si dibujarla aquí o dibujarla arriba. Vale, entonces aquí tenemos lo que sería la asíntota, que es esta misma que tenemos aquí, de y igual a x más 1. Vale, entonces ¿cómo nos queda la asíntota oblicua? Nos queda así. ¿Sí? Y aquí tenemos que tener cuidado porque en este caso aquí tenemos la asíntota vertical, ¿no? Que atraviesa. Entonces la función no puede atravesar aquí, ¿no? No puede atravesar la asíntota vertical. Entonces quiere decir que aquí se va acercando a este valor, pero nunca toca este es el límite, ¿no? Igual por este lado, esta función se va acercando al valor de esta oblicua, pero nunca lo va a tocar, ¿no? Vale, no sé si tienes alguna duda hasta ahora. ¿Está claro, no? Vale, entonces esta es la asíntota vertical y esta es la asíntota oblicua, ¿no? De esta función. Vale. Vale. Ahora miremos otro tema. Vale, ahora vamos a ver específicamente, en el caso del ejemplo anterior vimos cómo sacar la gráfica de una función cuando tenía asíntotas oblicuas, ¿no? Pero ahora la vamos a hacer por otro método, en vez de hacerlo por límites, ¿no? Este es un método que también a veces se enseña a través de un ejemplo corto. Entonces sería la gráfica de una función
y siempre el concepto de asíntotas oblicuas, ¿no? Dice, si el grado del numerador de una función racional difiere del grado del denominador en 1, la gráfica tiene una asíntota oblicua o inclinada. Entonces dice, al dividir el numerador entre el denominador determinamos una ecuación para expresar f como una función lineal más un residuo que tiende a 0 cuando x tiende a más menos infinito. O sea que este es otro método de poder determinar cuando una función tiene oblicua, ¿no? O sea que solo comparamos el numerador y el denominador. Si el numerador y el denominador tienen una diferencia en exponente o en grado igual a 1, entonces tiene una asíntota oblicua, ¿no? Vale, entonces miremos esto. Aquí se determina la asíntota oblicua de la función f de x igual a x cuadrado menos 3 partido 2x menos 4. Vale. Vale. En este caso, dice, estamos interesados en el comportamiento cuando x tiende a más y menos infinito, que era lo que habíamos visto anteriormente por medio de los límites, ¿no? Vale, pero ahora este método lo que consiste es en hacer una división. O sea, dividimos el x cuadrado menos 3 dividido 2x menos 4, que es lo que está aquí, ¿no? O sea que es el x cuadrado menos 3 dividido 2x menos 4. Entonces, ¿cuánto queda la división? Sería x cuadrado dividido 2x, ¿cuánto da? 2x, ¿no? No, x cuadrado dividido 2x, ¿cuánto me da la división? Me va a dar x partido 2. ¿Verdad? Porque el x cuadrado se va a ir con una x y va a quedar solo x partido de 2. Si pusiéramos x cuadrado partido 2x, me quedaría x partido de 2. Vale, entonces ahora lo que hacemos es multiplicar este por este y este por este. Entonces este por este nos va a dar x cuadrado, ¿no? Y x partido 2 menos 4 nos va a dar menos 2x, ¿no? De la manera que está expresado es un lío. ¿Cómo? De la manera que está expresado es un lío. Sí, no tienes costumbre de expresarla de esta otra forma, ¿no? Tú la pones con la línea de otra forma, ¿no? Sí, ya sé cómo la expresas tú. Sí, aquí está expresado de otra forma, pero es la misma historia. Sí, es la misma forma. Vale, entonces, en este caso aquí, cambiamos el signo de menos 2x y otra vez te queda 2x, ¿no? Entonces 2x dividido 2x me queda 1, ¿no? Y multiplicamos otra vez 1 por 2x, me queda 2x. Y 1 por menos 1 me queda menos 4. Y restamos y nos va a dar 1. Vale, entonces ¿qué nos queda? Quiere decir que después de hacer la división, era el concepto que era lo que habíamos dicho. O sea, el resultado de la división era este, ¿no? Que era x cuadrado más 1, que es este. Y nos queda una ecuación lineal. Y el residuo es 1 dividido el valor de 2x menos 4. ¿Sí? O sea que este valor que nosotros tenemos aquí es lo mismo que x cuadrado menos 3x partido 2x menos 4. Entonces, ¿cuál es la asíntota oblicua en ese cálculo que hicimos ahora? La asíntota oblicua va a ser la que quedó aquí, ¿ve? Esta. Y era lo que decía, ¿no? Que al evaluar este término que tenemos aquí, cuando x tiende al infinito, esto va a ser 0, ¿no?
Esto va a ser 0. Entonces quiere decir que aquí nos queda la oblicua de una forma más rápida. O sea, ese es un método algebraico, ¿no? Pues yo, la división es casi que hemos hecho no la entiendo. ¿No la entiendes? Vale, sí, la vamos a Esa primera no. ¿Cómo? A ver, la podemos hacer. Solo terminamos esta y la podemos hacer para práctica, si quieres. Para practicar la división. Vale. Vale, la vamos a hacer ahora. Solo concluimos esta parte. Vale, aquí sacamos entonces, por medio de la división, sacamos la asíntota oblicua, ¿no? Y el residuo. Vale, entonces, ¿qué nos queda aquí? Que la función f de x, que era x cuadrado menos 3 partido 2x menos 4, era esto. Vale, entonces dice que cuando x tiende a más infinito, el residuo cuya magnitud de la distancia vertical entre las gráficas f y g tiende a 0. O sea que solo nos queda la asíntota oblicua, ¿no? Era la que habíamos dicho. O sea, x de 2 más 1. Vale, entonces la asíntota la asíntota oblicua es g de x es igual a x partido 2 más 1, ¿no? Vale, entonces aquí tenemos ya la gráfica ya hecha. Entonces, cuando x vale 0, ¿cuánto vale g de x? 1, que es este punto que tenemos aquí, ¿ve? 1. Cuando x vale 0, g de x vale 1, es este punto. Y cuando x vale 2, 2 partido 2, 1, más 1, 2, que es este punto que tenemos aquí, 2. Cuando x vale 2, x vale 2. Entonces, con estos dos puntos solo es de trazar la línea, ¿no? Y aquí dibujaríamos la asíntota oblicua. En el caso de esta función, aquí tiene una asíntota vertical que es la que va aquí, ¿no? Pero esta no la sacamos porque solo estábamos viendo el tema de la asíntota oblicua por medio de la división, pero no por el límite, ¿no? Vale. Y ya está. Vale, entonces saquemos esto que tienes duda, ¿no? Vale, vamos a salir de aquí. Vale, hagamos la división. Vale, tú lo pones x cubo menos 3 partido de 2x menos 4, ¿no? No era al revés. No sé, Este es el. Recuerda que la función era, o es mejor dicho, es f de x es igual a x cuadrado menos 3 partido de 2x menos 4. ¿Sí? Esa es la función. Vale, entonces, ¿cómo hacemos la división? La división hacemos el primer término, que es este. Lo dividimos dentro de este primer término. Entonces quiere decir que sería el x cuadrado partido 2x, ¿no? Vale, entonces este cuadrado se va con esta x. Quiere decir que aquí nos queda x partido de 2. Vale, entonces el resultado de este sería x partido de 2. Vale,
Entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente camino o el siguiente paso? De multiplicar el término que nos había dado, que era este, x más 2 multiplicado por cada uno de estos dos, ¿no? Entonces, otra vez vuelta, ahí regresamos 2x multiplicado por x más 2, x partido de 2, nos queda únicamente x cuadrado, ¿no? Vale. Es 2x por x partido de 2. Sí, que es el proceso inverso, que es lo que estamos haciendo, o sea, 2x por x partido de 2. Entonces el 2 se va a ir con el 2. Y aquí nos va a quedar x por x, me queda x cuadrado, ¿no? Vale. Y ahora multiplico el x partido de 2 por el menos 4, ¿no? Y me va a quedar menos 4 por x partido de 2, me va a dar menos 2x, ¿no? ¿Por qué menos 2x? Porque 4 dividido 2, 2. Entonces aquí me queda menos. Yo pensaba que se hacía la multiplicación a correcto. Ah, no. No, o sea, tú multiplicas este por este y después este por este. Sí, pero cuando pones menos 4 por x partido de 2, debajo del 4 no es como si fuera un imaginario. No, recuerda que aquí este queda en el denominador. Sí. Y este queda en el numerador porque es menos 4 multiplicado por x menos 2. O sea, es multiplicar este por este. Sí, no, si a eso no llego, pero cuando multiplicas eso por eso, supuestamente, cuando tenemos un número multiplicado por una fracción, no se le pone un número imaginario detrás. El denominador. Sí. Vale, por eso el denominador de este es 1. Vale, entonces aquí, o sea que aquí arriba te queda 4x. 4x dividido 2. Entonces 4 dividido 2, 2. Porque son multiplicaciones. Cuando es suma sí hay que sacar el mínimo como un múltiplo. Cuando son multiplicación y división no hace falta sacar el mínimo como un múltiplo, ¿no? Entonces solo me queda 4 dividido 2 menos 2. Menos 2x, ¿no? Vale, entonces este de aquí era positivo y este era negativo. Este salió negativo. Entonces ahora hago la línea y ahora cambio los signos. Como este era más, menos. Y como este era menos, más. Y sumo algebraicamente. Entonces aquí me va a dar 0. X cuadrado menos x cuadrado, 0. Más 2x y ahora abajo incluyendo el menos 3. Menos 3. Vale. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es volver a repetir lo mismo, ¿no? Ahora cojo este y lo divido dentro de este. Nuevamente. Entonces vuelvo a hacer 2x partido de 2x. Y esto va a ser igual a 1. 2 partido 2, 1. Y x partido x, 1. Entonces va a ser más 1. Ahora multiplico el 1 por este y el 1 por este. Entonces me queda 1 por 2x, me queda 2x. Menos 4 por 1, menos 4. Entonces ahora hago la resta o el cambio de signo. Entonces este era positivo, ¿no? Cambio a menos y este lo cambio a más. Entonces más 2x menos 2x, 0. Y más 4 menos 3, 1. Más 1. Vale, entonces ¿qué nos queda aquí? Que este sería
el resultado. Porque ahora ¿por qué terminamos aquí? Aquí se para la división porque este 1 ya no tiene x. O sea que lo que le acompañaría sería una x a la 0. Y entonces sería de menor exponente que este. Entonces ya no queda más. Si aquí todavía nos hubiera quedado x o x cuadrado, todavía seguimos dividiendo. Pero aquí ya nos quedó x a la 0 o solo el 1, ¿no? Luego una pregunta, ¿por qué cuando, por ejemplo, tenemos más 2x menos 4 para hacer la suma? ¿Por qué hay que cambiar los signos? Porque lo que estamos haciendo es una resta, una resta. Porque en la resta, es que lo que pasa es que, digamos que los autores en matemáticas dicen que, o algunos, mejor dicho, ¿no? Que si tú haces suma, tú tienes dos términos, ¿no? El primer término y el segundo término. Entonces, digamos, el primer término es, por ejemplo, digamos que fuese más 5. Y este fuera menos 5, menos 8, pongamos. Pero tú vas a hacer aquí una suma. Vale, entonces es suma. La operación es suma. Entonces, como lo que dicen ellos es que como es suma, entonces es más 5 menos 8 te va a dar menos 3. Porque más por menos da menos. Algebraicamente da menos, ¿no? Entonces te queda menos 3, ¿vale? Entonces, ahora que viene en la resta. Vale. Entonces, en la resta, que sería una resta. Entonces, digamos que tú tienes un término aquí y tienes el otro término. Vale, entonces digamos que en este término tienes más 7. Y aquí tienes, por ejemplo, menos 3, por ejemplo. Vale, entonces tú vas a hacer una resta. Entonces, realmente, si nosotros lo vemos, es algebraico, ¿no? Porque aquí lo que hay que hacer es menos por menos, más. Entonces, depende de cómo tú lo pongas, porque si tú lo pones más 7, menos 3, pero vas a aplicar resta, entonces aquí al término que está aquí, tú le tienes que cambiar el signo, que es lo que dicen ellos. Entonces aquí tiene menos, le cambias a más, y entonces el resultado de este sería 10. Y si tú miras en forma lineal, es exactamente lo mismo que hacemos, menos por menos, más. O sea, que es en este caso, es porque se le cambia el signo, ¿no? Entonces te va a dar 10. Por eso es que le cambiamos, porque lo que nosotros estamos haciendo aquí, en esta operatoria, en la división, es hacer una resta. O sea que realmente estamos restando aquí, ¿ven? Aquí es resta. Y aquí es una resta. Por eso se le cambia el signo aquí. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro esto, no? Así mejor. Sí, es que, o sea, no es fácil. Yo sé que no es fácil. ¿Sabes por qué? Manera arriba, luego abajo, luego... Sí, es que no es fácil si te lían en los diferentes conceptos. Es que siempre, digamos, los autores, el que pone la resta, dice que en la resta se le cambia el signo. Entonces a los niños desde que entran en primaria, les enseñan que la suma no se les cambia el signo. Y que lo que hay que hacer es sumar. Sí, y entonces aquí dicen más 5, menos 8, menos 3. Entonces después les enseñan la resta. Vale, entonces en la resta vienen y le dicen, no, es que es una resta, tienes que cambiarle el signo al que está al siguiente término, porque haces más 7 menos 3, entonces hay que cambiarle el signo porque es resta. Pero realmente yo siempre he dicho que la suma y la resta es una misma. No existe suma y resta. Para mí es suma algebraica. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer una multiplicación de signos aquí. Porque es una suma, realmente. Porque tú tienes que multiplicar este por este. Menos por menos da más. Y si aquí fuera más, pues entonces
Entonces lo que dicen todos, cambian el signo, ¿no? Pero es más por menos da menos. Es lo mismo, ¿no? O sea que es una operatoria algebraica de signos. Desde ahí viene la situación, ¿no? Entonces por eso es que a veces cuesta un poquito la visualización y es normal, ¿no? Eso es normal que a veces a uno le entre la duda. Entonces el resultado de este es que este es el residuo, ¿no? Y este es el resultado. Entonces, cuando uno termina de hacer la división, entonces por eso dicen que el residuo se queda como tal. Y al residuo hay que dividirlo dentro de este porque este es el residuo. Para poderlo expresar correctamente, que es como lo hicimos en el ejercicio, ¿no? ¿Verdad? Que pusimos, en este caso pusimos el valor de x partido 2 más 1 y aquí pusimos más 1 partido de era de 2x menos 4, ¿no? 2x menos 4. Entonces este término que estaba aquí es el resultado, ¿verdad? Entonces, y este era el residuo, ¿verdad? Que es este más 1. Y este es el denominador de el denominador de la función, ¿no? Entonces aquí esto va a ser igual a la misma función f de x. Exactamente lo mismo. Entonces, cuando ellos ponen ahí que esta es la asíntota oblicua, ¿sí? Vale, entonces este término, como x, como aquí tú vas a hacer el límite de f de x cuando x tiende a más infinito, entonces tú estás evaluando aquí en esta asíntota y vas a evaluar en este. Entonces aquí lo que haces es evaluar el límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido 2x menos 4 y este límite es igual a 0. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Que al evaluar este valor de aquí del residuo, cuando x tiende a más infinito, este de aquí tiende a 0. ¿Por qué? Porque si evaluamos este límite es un número muy grande, 1 dividido un número muy grande, esto es 0. ¿Sí? Vale. Ahora sí quedó bien, ¿no? Sí. ¿O hay alguna duda? Mejor. Sí. Vale. Vale, entonces ahora vamos a seguir aquí. Solo un segundo, que voy a buscar algo de derecho que no sé. Vale, sí, sí. Vale. A ver, cada vez se va a ir complicando más. Vale, vamos a ver este. Vale, este es un poquito similar a lo que hemos visto, pero en este caso aquí se le introduce el término de que es la gráfica de una función racional, ¿verdad? Que era lo que hemos dicho, ¿no? Que tienen denominador. Vale, entonces en este caso nos dan una que es 2x cuadrado de partido de 1 menos x cuadrado. Vale, entonces dice aquí se determinan los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, los puntos críticos y su clasificación, así como los intervalos de concavidad hacia abajo y hacia arriba, y finalmente con esos elementos hagan un bosquejo de la gráfica de la función. ¿Qué nos piden ahí? Todo. Todo lo que hemos visto.
Sí, intervalos de crecimiento, de decrecimiento, puntos críticos, con cavidad hacia arriba, con cavidad hacia abajo, todo, ¿no? Vale. Vale, vamos a empezar aquí. Bien, entonces, aquí está la función 2x cuadrado partido de 1 menos x cuadrado. Vale, entonces, ¿cuál es el primer paso que tenemos que hacer para encontrar concavidades, máximos, mínimos? Es hacer las derivadas, ¿no? A ver, ¿cuál sería la primera derivada de f' de x? Ahora que ya sabes derivar. Al ser así, tenemos que derivar... será primero derivando arriba, multiplicando el sin derivar y así, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Qué es en el caso? ¿Cómo se llama esa regla de derivación? La regla del ¿Cociente o algo así? cociente. Así es. La regla del cociente. Sí. A ver cómo queda, a ver si queda igual que la respuesta. A ver, para hacer una práctica ahí. Pues solo lo que quiero es u derivada por v Sí, sería menos v derivada por u sin derivar partido de v al cuadrado. v cuadrado. Así es. Espérame un momento, solo. Espera. Vale, o sea que primero va el denominador sin derivar, ¿no? Multiplicado por el numerador derivado. Sí. Menos el numerador sin derivar multiplicado por el denominador derivado. Dividido el denominador al cuadrado. Y eso es... f' de x, ¿no? X al cuadrado. También puedes dejar así como se va a hacer aquí. Puedes, ese 2 que tienes ahí lo puedes dejar afuera. O sea que el 2 que está en el numerador se puede quedar afuera. Y solo haces de cuenta que está multiplicada la fracción por el 2. Puedes dejar el 2 afuera también. Yo había hecho 1 menos x cuadrado con 4x. Sí, yo lo que hice fue que dejé el 2 afuera. Y entonces esto, digamos, la derivada sin incluir el 2. Entonces queda el denominador sin derivar y la derivada del numerador, que sería 2x, ¿no? 2x, porque el 2 lo dejé afuera, ¿no? Vale, y eso sería ahora la derivada del denominador, que sería menos 2x multiplicado por x cuadrado, que es el numerador. Aquí dejamos afuera el 2. Pero yo lo había hecho desde un principio 4x por 1 menos x al cuadrado menos x por 2x al cuadrado. Partido de 1 menos x al cuadrado, de paréntesis elevado al cuadrado. Vale. Sí, pero no lo había hecho, lo había hecho de la otra manera. Vale. Sí, igual, de todos modos da lo mismo. Yo solo porque para hacerlo más simple lo puse así.
Vale, entonces aquí desarrollado arriba quedaba 2x menos 2x cubo más 2x cuadrado partido 1 menos x cuadrado al cuadrado. Sacamos el 2, o sea, operando lo de arriba, que es 2x por 1 y 2x por menos x cuadrado menos 2x cubo y menos x cuadrado multiplicado por menos 2x me queda más 2x cubo y lo de abajo al cuadrado. ¿Sí? A ver, 2 por 1 menos x al cuadrado. El primero, ¿no? Ah, es que has dejado amalgado. Ajá. Pues sí, está fuera. Sí. Vale, entonces simplificado queda así, ¿no? Porque este se va con este y aquí 2 por 2, 4. Ahora ponemos un 4 aquí y el x aquí. Esto es solo como para hacerlo más simple, ¿no? Que se vea la expresión más simple. Hacer menos álgebra. Son pequeños trucos. Vale, entonces ahora ¿qué es lo que queda? Sacarle la derivada a este otra vez, ¿no? Entonces calculamos la segunda derivada de este, que sería f 2' de x, ¿no? Entonces, ¿cómo queda la segunda derivada de este? Ahora dejando el 4 afuera. ¿Cómo hacemos otra vez? Pues arriba es 1. Arriba queda solo primero el denominador sin derivar, multiplicado por el Numerador derivado. numerador derivado. Bueno. Que sea solo 1 y queda 1 menos x cuadrado por 1, ¿no? Menos ahora la x solita por la derivada del denominador. En el denominador tenemos que aplicar la regla de la cadena, ¿no? Recuerda que tenemos que bajar el 2, 1 menos x cuadrado, como es a la 2, queda la 1. Y ahora el paréntesis, tenemos que derivar el paréntesis, ¿no? Menos 2x, ¿no? Que es la regla de la cadena. Tenemos que bajar el 2, el paréntesis sin derivar, que es 2 menos 1, 1. Y ahora viene la derivada del paréntesis, que sería menos 2x. ¿Sí? Vale, y ahora sería el denominador al cuadrado, que me quedaría 1 menos x cuadrado elevado a la 4. Así es. Vale, entonces ¿cuánto queda esto simplificado? Aquí se factorizó 1 menos x cuadrado porque se repetía aquí 1 menos x cuadrado y se repite aquí 1 menos x cuadrado, ¿no? Entonces se factorizó este y aquí me quedaba 1 menos x cuadrado más 4x cuadrado partido de 1 menos x cuadrado elevado a la 4. Vale. Entonces ya simplificado queda así. ¿Sí? Porque aquí resulta que se va este de aquí se va con uno de aquí, ¿no? Porque es 1 menos x cuadrado a la 4 y aquí me queda la 1, ¿no? Entonces se va este paréntesis, se va con uno de este aquí abajo y solo me queda 1 menos x cuadrado elevado a la 3, ¿no? Y aquí arriba, como es 1 menos x cuadrado más 4x menos x cuadrado más 4x cuadrado, resto y me queda 3x cuadrado y el 1, ¿no? El 1 y el 3x cuadrado. ¿Sí o no?
Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Vale, entonces aquí quedaría ya la segunda derivada. Vale, entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? El término que está abajo, en la segunda derivada, que igual va a estar aquí abajo en la primera derivada, que es 1 menos x cuadrado, ¿no? Lo igualamos a 0 y nos va a dar 1 y menos 1, que son en este caso las excepciones de la primera derivada y las excepciones de la segunda derivada, ¿no? O sea que la primera derivada no puede ser 1, o sea, x no puede ser 1 ni x puede ser menos 1 porque se hace 0 el denominador, ¿no? Vale, entonces dice la función está definida en todos los reales excepto en las raíces del denominador, en 1 menos x cuadrado elevado al cubo, ¿no? Y si miramos, se repite aquí, ¿no? 1 menos x cuadrado, 1 menos x cuadrado y 1 menos x cuadrado. O sea que la función no está definida en las raíces del denominador, porque entonces ahí es donde no existe, ¿no? Entonces de aquí concluimos que ¿cuál sería el dominio de la función? Serían todos los números reales excepto menos 1 y 1, porque es el caso en el que en el denominador se hace 0, ¿no? Ese sería... Pero si es menos, ¿no da más? ¿No da menos? Porque tenemos raíz cuadrada, ¿no? En la raíz cuadrada de 1 está el más 1 y el menos 1. Ahí hay dos raíces. O sea, la resolución de esta ecuación me da dos valores. O sea que tenemos x1 y x menos 1. Porque si introducimos aquí el 1, me quedaría 1 menos 1 al cuadrado, me da 0. Y si introducimos el menos 1 al cuadrado, me da 1. Porque tengo que elevar el negativo al cuadrado también. Entonces me hace 0 también. Entonces esas son las dos excepciones y por lo tanto no están contenidos dentro del dominio de la función, ¿no? El menos 1 y el 1. Vale. Entonces, ¿qué nos queda aquí? F de x va a ser igual a 2x cuadrado partido 1 menos x cuadrado, ¿no? Entonces dice, las dos raíces de f son las raíces de su numerador, siempre y cuando esté dentro del dominio de la función. Entonces en este caso lo que nosotros hacemos es encontrar las raíces de f de x, ¿no? Que en este caso solo vamos a coger aquí el 2x cuadrado, ¿no? Aquí ya quitamos el 2 porque pasamos el 2 a dividir de este lado y 0 dividido 2 es 0, ¿no? Entonces quiere decir que la raíz de esto es x igual a 0, ¿no? Vale, entonces la raíz de f se encuentra por medio de igualar el numerador a 0. Entonces la raíz es x igual a 0, ¿no? Vale, entonces ahora viene dice, las asíntotas verticales de f vienen dadas por los ceros o raíces del denominador, que no son ceros del numerador, ¿sí? Entonces en este caso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las asíntotas verticales de esta función? Ajá, 1 y menos 1, que fue los que habíamos sacado, ¿no? Que es donde el denominador se hace 0, ¿no? Vale. Entonces las asíntotas verticales serían menos 1 y 1. Vale. Entonces, para las asíntotas horizontales, ¿qué calculamos? ¿Qué calculamos para las asíntotas horizontales? Pero si hay oblicua, Para las asíntotas, para calcular las asíntotas horizontales, ¿qué cálculo hacíamos? Uno era por medio del método que hicimos anteriormente, hacer la división, ¿no? Vale, y el otro era para saber si había oblicua, hacíamos la división, pero para que hubiera oblicua, ¿cuál era la condicionante para que hubiera oblicua?
que el Que grado del numerador y el denominador tenían que variar en 1. En este caso, el grado del numerador y el denominador es el mismo. O sea que aquí no vamos a tener asíntota oblicua. Tal vez pudiéramos tener asíntota horizontal. Pero ¿cómo calculábamos la asíntota horizontal? Calculando el límite de x cuando x tendía a más infinito o menos infinito. Y tenían que dar lo mismo, ¿no? Si no dan lo mismo, no hay asíntota horizontal. ¿Sí? Vale. Entonces calculamos el límite de esta función. ¿Cuánto nos daría el límite? A ver, el límite de cuando x tiende a más infinito de 2 multiplicado por 2x cuadrado partido 1 menos x cuadrado, ¿cuánto da? 1. Dará 1. ¿Y el 2? 2 por 1, ¿no? Vale, o dividimos el término de arriba entre x cuadrado y solo nos queda el 2. Y aquí quedaría 1 partido x cuadrado y x cuadrado partido x cuadrado me queda menos 1. Y nos queda menos 2. Hay que tener cuidado. O sea que hay que tener mucho cuidado a la hora de... ¿Por qué? En este caso es negativo, es este que está aquí, es menos. ¿Ve? Porque si hubiéramos puesto 1, aquí hay un más y aquí hay un más y aquí hay un menos. Y este valor tiende a más infinito. Entonces quiere decir que el término de aquí abajo cada vez se hace más negativo.